me acompañara al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, específicamente al capítulo 12. Como puede ver en su boletín, vamos a estar estudiando los versos 27 al 36. 27 al 36. Este es un capítulo particularmente largo. Normalmente Juan, hay algunos capítulos que son bastante extensos. Capítulo 6, el capítulo 1 incluso, son más de 50 versículos. Y Juan, a pesar de que el Evangelio no tiene tantos capítulos como el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, por ejemplo, a pesar de eso es un Evangelio amplio, bastante amplio, específicamente pesado en doctrina. Desde la introducción de este estudio, que fue hace ya bastante tiempo, les decía a mis hermanos que podía en esa época contar con una mano, pero sin duda alguna era un día glorioso y muy feliz haber iniciado en aquella ocasión, un mes de septiembre del 19. En esa ocasión les comentaba que este evangelio es comúnmente recomendado a las personas recién convertidas. Y créanme, no hay mejor libro para empezar que el Evangelio de Juan, sin duda para una persona que recién se ha convertido. Sin embargo, ese concepto ha hecho pensar a muchos cristianos que el Evangelio de Juan es un pan comido, ¿verdad? Es un pan de dos vueltas, como se dice por acá. Y que eso es sencillo, es, por decirlo así, papilla para el bebé. Pero créame que en mi estudio particular del Evangelio de Juan, como les comentaba en aquella ocasión en esa introducción, para mí no era nada sencillo. Habían versículos bastante complicados e incluso bien pesado de entender, bien pesaditos, y que yo particularmente he tomado como propósito tratar de entender durante todos estos estudios, tratar de dar a entender correctamente cada uno de estos versos complejos. Y hoy veremos algunos de ellos. Desde el versículo 27 leemos hasta el verso 36. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, caed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu santo nombre. Señor, oramos para que esta enseñanza sea de edificación para cada uno de los miembros de tu iglesia, que seamos confrontados, que seamos llamados por ti, que seamos, Señor, equipados por ti. Edifícanos, Señor, como tu santa iglesia. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti, Señor, a través de tu palabra. Santifícanos, así como tu gracia. Y pedirte, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Asimismo, deseamos y oramos ser santificados, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en este peregrinaje que demanda mucho de nosotros.
Ayúdanos, Padre, porque solo tú puedes darnos la victoria sobre este mundo, sobre el pecado, sobre la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, un poco de contexto de dónde estamos, ¿verdad? Nos encontramos en el capítulo 12, pero ¿cómo llegamos hasta esta conversación? Llegamos primeramente por el hecho de, por ejemplo, el día particular, por lo menos Juan no nos dice que ha habido un cambio de día, y podemos asumir que sigue siendo el Domingo de Ramos, conocido como popularmente hasta el día de hoy como el Domingo de Ramos, en el cual se da la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Juan, como dije, no ha hecho un cambio de día, así que esta conversación se mantiene en ese día. Y podemos notar que el capítulo 12 está ampliamente, expone ampliamente muchas otras enseñanzas y doctrinas, como aquel momento en que Jesús fue ungido por María y posteriormente, un día después, justamente el día sábado también, que era un día sábado, también los fariseos planificaron la muerte de Lázaro, ya que Lázaro estaba testificando acerca del milagro de la resurrección. Y ellos consideraban que este también era un motivo para asesinarle. Ahora es irónico considerarlo, y cada vez que leo esa porción, me imagino a Juan escribiendo con una pequeña sonrisa en su rostro, ya que al final de ese texto dice la Biblia que los hombres de Jerusalén se avolcaban a Jesús considerando el testimonio de el testimonio de Lázaro, que había sido resucitado. Las personas creían en Jesucristo por el testimonio de Lázaro. ¿Y qué pasó con los fariseos? El plan maestro que tenían ellos de matar a Jesús primeramente y luego matar a Lázaro. Pues ninguna de los dos. No podían acercarse a Jesús porque si lo hacían, ellos iban a ser asesinados, porque las multitudes vitoreaban a Jesús. Matarle o juzgarlo en ese momento se ganarían el desprecio de toda la nación. Así que no podían hacer nada, estaban de manos atadas. Esta frase sí va relacionada con el hombre. Y no solamente con Jesús, sino con Lázaro, ya que al final de cuentas, la expresión de frustración de los fariseos fue que nada de lo que habían hecho tenía fruto, y miren cómo el mundo se va tras él. Esta frase como tal era una exageración, era una forma muy común de los judíos de expresarse exageradamente, pero no era tan exagerado considerando lo que Juan luego explica después. Luego dice que unos griegos fueron a nuestro Señor Jesús y le presentaron a Felipe, a Andrés: ¿podemos conocer al Señor Jesús? Ahora quiero que considere que son griegos, no son judíos, no son samaritanos, no son galileos, son griegos que han escuchado acerca de Jesús. La fama de nuestro Señor Jesús ha trascendido las fronteras. Y sí, el mundo se iba tras él, en el sentido en que Juan lo entiende, y que debemos entenderlo todos nosotros. El mundo es toda tribu y nación, toda lengua. No se refiere a cada persona en el mundo, ya que evidentemente, aunque había más o menos 3 millones de personas en Jerusalén, pues esa no era la totalidad de la población del mundo en ese momento. Dicho esto, el versículo expresa la exposición de Jesús a estos griegos de lo que considero yo el Evangelio. Ahora lo hace en un lenguaje proverbial, lo hace en una manera en que es una verdad velada, ¿verdad? Es difícil de percibir con los sentidos a simple vista. Y es por esto que él hace esta pequeña parábola, mini parábola, personificándose a sí mismo como una semilla. Y la necesidad de que esta semilla muera para que dé fruto, mucho fruto. Y la semilla que no muere, pues simple y llanamente usted entenderá que la semilla que cae sobre el suelo, que no echa raíces, que no es regada, pues se secará en la árida tierra. Pero es necesario entonces que esta semilla muera. Y es por eso que él explica esto a los griegos. Él explica esto a los griegos
para que los griegos entiendan, así como a las multitudes de los judíos, que Él debía morir. ¿Por qué esa expresión de Jesús de la necesidad de su muerte la hace en ese momento? Recordemos cómo fue recibido Jesús en Jerusalén. Jesús, estoy seguro, acepta la alabanza y el vitoreo de los judíos porque hay verdadera fe en medio de esa multitud. Hay quienes reconocen a Jesús como rey genuinamente, de verdad, pero la gran mayoría probablemente solo lo veía como un instrumento político de liberación y no realmente como rey. En otras palabras, la razón por la cual vitoreaban a Jesús no era porque reconocían su majestad, su soberanía, gobierno y divinidad. No, lo hacían porque eso iba a favor de sus intereses personales. Así como lo ocurre en el capítulo 6. En el capítulo 6 lo querían obligar a ser rey. Y él se escapa y luego se encuentra con ellos y dice: ustedes no me buscan a mí, ustedes tienen hambre y por eso me buscan a mí. Jesús reveló las intenciones de su corazón. Y aquí está pasando más o menos lo mismo. Ellos solamente están interesados en coronarle como rey para librarse de el César, de los gobiernos extranjeros y paganos. No les interesa someterse a Cristo y bajar su cabeza a Él. No les interesa. Y por eso que aquí los griegos también conocen eso. Él está siendo victoriado como el rey de Israel. Ellos saben que Él es ese rey de los judíos. Vamos a conocer al rey de los judíos. Y los griegos tienen un concepto bastante claro acerca de cualquier persona que posea algún tipo de divinidad, ¿no? Que se le otorgue algún tipo de divinidad. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo en los Corintios cuando dice que los judíos, ¿verdad?, buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Y la idea del Cristo crucificado para ellos es locura y tropezadero. Entonces, Jesús le está diciendo: sí, yo soy un rey, pero necesito morir. O más bien, ustedes necesitan que yo muera. Y aquí es donde la situación se pone un poco más compleja. Luego de eso, no solo Él expresa lo que Él hará, sino lo que es necesario que aquellos que creen en Él hagan. Y lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros es estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Amar el mundo, amar esta vida pasajera, aferrarse a ella, no salvará nuestra vida. No salvará nuestra vida. Y será más bien el fruto de que nuestra mente y corazón no se encuentra en Cristo y tampoco mira al cielo, sino que seguimos apegados a esta vida banal y una vida pecaminosa. No queremos redención. Queremos que esta vida sea mejor, pero no queremos la redención que es en Cristo. En cambio, aquellos que incluso ponen su vida en juego por la causa de Cristo, no solo aman a Cristo y aman la redención que han sido otorgada a ellos, sino que hacen todo para que la obra de Cristo sea conocida por todo hombre, si es necesario. Un ejemplo de este verso es claramente Pablo, y hablo del versículo 25. Pablo se desgastaba por los corintios. Pablo vivió toda clase de vicisitudes por amor a los escogidos, dice la Biblia. Y esto es un gran ejemplo de ello. En cambio, si usted ama mucho su vida, pues le dará igual quién se pierde y quién no. Y es por eso que debemos tomar en cuenta eso. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice el versículo 26. Claramente el servicio a Cristo es una gran ejemplificación de una verdadera fe. Jesús le dijo a los discípulos: síganme. Y ellos dejaron todo para seguirle a Él. Todo, confiando en sus palabras. Ahora,
podemos corroborar que las palabras en la parábola del versículo 24 del grano de trigo se refieren a Jesús por las palabras que inicia nuestro estudio. Jesús dice: ahora está turbada mi alma. Jesús da prácticamente un diagnóstico de su estado psicológico. Alma es psique en griego, pero la palabra psique en el idioma griego es paralela al idioma hebreo para referirse a todo el ser del hombre, no solamente a un aspecto no visible del individuo, sino a todo el ser del hombre, todo lo que es. En otras palabras, como diría un buen psicólogo, el yo. Pero yo hablándose de todo, la personalidad de Cristo, todo lo que Él es. Así que Jesús dice: todo lo que soy, yo estoy turbado, angustiado. La palabra en griego es taraxo. La palabra en griego esta se utilizó anteriormente, por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan. En el capítulo 5 de Juan había un paralítico que tenía muchos años, cerca de un estanque, el estanque de Betesda, y él no tenía la capacidad y nadie le ayudaba para llegar al estanque. ¿Pero por qué todos estaban reunidos en el estanque? Estaban reunidos en el estanque porque existía el concepto entre los judíos que un ángel del Señor se acercaba al estanque y movía las aguas cada cierto tiempo, y que eso obraba milagros a las personas que estuvieran en el estanque en el momento que esto ocurría. Pero nadie llevaba a Jesús, nadie llevaba a este paralítico al agua. Jesús se encuentra con él y él le pide que lo lleve al estanque, pero Jesús le da una mejor opción. Ahora, la palabra que se utiliza allí para agitar las aguas, agitar, es taraxo en griego. Entonces, la palabra turbado acá significa una persona que está agitada, que está angustiada emocionalmente. Muy fuerte era la aflicción del corazón de Jesús aquí, comparable solamente con lo que ocurre en un capítulo antes, en la muerte de Lázaro, donde todo el ser de Cristo está angustiado, entristecido por la muerte de su amigo y la condición emocional de sus hermanas, que estaban desconsoladas. Estaba Jesús ampliamente afectado por eso. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesús, dice la Biblia, está agobiado? Obviamente, debemos decirlo por el hecho de la inminente muerte de Él. Pero Jesús no está angustiado por los clavos. Jesús no está angustiado por la corona de espinos. Jesús no está angustiado por el látigo que lacerará su espalda. Eso es muy poco comparado con la razón que promueve y que provoca la reacción de Jesús. A lo que Jesús responde es a la realidad de los horrores del infierno, los horrores de la condenación, los horrores de la ira de Dios que va a ser derramada sobre él. Esta es la copa que en Mateo 26 Jesús dice: si fuese posible, no tome yo de esa copa. Es la copa de la ira de la que habla el libro de Apocalipsis, que se va a derramar sobre los impíos, pero que Jesús en su muerte está bebiendo entera. Esa es la causa de su angustia, profunda angustia. Y yo quiero que medite conmigo algo interesante, ya que lo hemos mencionado. ¿No les parece curioso que en probablemente el milagro más grande de nuestro Señor Jesús, Jesús lloró? Y probablemente en el evento más popular, de mayor victoria,
de mayor vitoreo a nuestro Señor Jesús en todo su ministerio público, que fue la entrada triunfal. Justamente después de eso, Jesús está angustiado, presionado emocionalmente. ¿No les parece curioso? Algo que podemos aprender de esto, dos cosas. La primera es que en los momentos más gloriosos del ministerio de nuestro Señor Jesús, en el cual Él muestra toda su majestad, levantar a un hombre de entre los muertos 4 días después y entrar como rey a Jerusalén, toda su majestad expuesta. Además de esto, Él muestra toda su humanidad. Él muestra que Él es como nosotros, que siente, que se compadece. Asimismo, también, como nosotros, siente la presión de la inminente condenación. Porque alguno quizás tenga problemas con el concepto de condenación con respecto a Cristo, porque Cristo no merece ser condenado, exacto. Pero lo que Jesús recibe es lo que nosotros merecemos: condenación. Como dice Isaías, castigo. Y esto es lo que angustia a nuestro Señor Jesús. No los látigos, no los clavos. Pero por otro lado, y creo que es muy importante mencionar, es que así como en Cristo, como podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesús, cada momento glorioso iba acompañado de un momento muy, muy difícil. Una vicisitud total. La vida cristiana está llena de estas vicisitudes. Sí, hay momentos gloriosos, de abundancia, de alegría, de gozo, pero siempre irán acompañados de momentos de dolor, aflicción y pesar. Mi querido hermano, estar en Cristo no está separado de su cruz. La primera supone la segunda. Si estamos en Cristo, también llevaremos su cruz. No podemos llevar la cruz, créame, no va a poder sin Cristo. Por esto es importante que usted esté en Cristo. Pero si usted está en Cristo, tiene que llevar su cruz. No puede estar en Cristo si no lleva la cruz. De eso se trata todo el contexto. Eso es lo que dice Jesús antes. Tienes que aborrecer tu vida en comparación a mi causa. Yo debo ser preeminente en tu vida. Y haciendo esto, salvarás tu vida. Haciendo esto, salvarás tu vida. Eso es lo que trata de comunicar Jesús. Ahora bien, solo hemos estado en el primer verso y no hemos terminado todavía, ¿no? Pero Jesús se pregunta lo siguiente: ¿y qué diré? Es una pregunta, usted puede corroborarlo en diferentes versiones, que es una pregunta. Esto se ha interpretado de otras maneras también, pero considero que es una pregunta que se hace Jesús. En otras palabras, es un supuesto, es un escenario hipotético que presenta Jesús. ¿Qué diré yo? ¿Qué diré yo? Dice Jesús: Padre, sálvame a esta hora. Debo decir en esta situación, ahora que ha llegado el momento, como lo dijo anteriormente, ha llegado la hora, es la hora de mi muerte. ¿Es esta la reacción que debe tener Jesús? Sálvame de esta situación, quítame del camino de la muerte, del Calvario. Dice Jesús a esa misma pregunta hipotética. Dice: mas para esto he llegado a esta hora. A esto yo le llamo, mi querido hermano, renovación de votos. Nuestro Señor Jesús aquí está renovando y reafirmando su compromiso con nosotros.
y su compromiso con la voluntad del Padre. Recuerde que es la voluntad del Padre que Él muera. Y está renovando su promesa para con nosotros, de perdón de pecados. Los hombres no entienden que es necesario que Él muera. Sus discípulos no entienden que es necesario que Él muera. Ellos quieren que esté con Él y que no muera, pero es necesario que Cristo sea crucificado. Esta es parte de la predicación de Pablo en su ministerio misionero. Él hablaba de la necesidad de que Cristo fuese crucificado a los hombres en el libro de los Hechos. Y Jesús lo que nos dice acá es que Él está totalmente comprometido con la causa de su Padre. Ahora nota el paralelo, la equiparación. Si Jesús está totalmente comprometido con la voluntad del Padre, nosotros no debemos tener un compromiso menor que ese. Debemos darlo todo por Él, por su causa. Jesús se presenta y muchos se preguntan ¿por qué Jesús presenta el Evangelio de su muerte y luego nos manda a morir? Pero es exactamente eso. Yo he dado mi vida por amor a ustedes. Y nos preguntan, ¿somos capaces de amarle a Él de la misma manera? ¿Somos capaces de entregarlo todo por Él? Pero usted dirá, bueno, pero está muy difícil morir por Cristo en Panamá. Sin duda, el versículo en sí no es que usted busque ansiosamente la muerte. Es si usted está dispuesto, si esto ocurre. Si su vida está en juego, si su fama está en juego, ¿usted lo haría? Si sus amistades están en juego, ¿usted lo haría? Eso es lo que está enseñando Jesús acá. La disposición de su corazón. Pablo mismo vivió esto. Pablo obviamente es el ejemplo de despreciar su vida por la causa de Cristo, pero él tenía un discípulo llamado Demas. Y este discípulo, la Biblia dice en Timoteo, que él se fue, lo abandonó, lo dejó, amando más al mundo. En otras palabras, Demas vio el costo de seguir a Cristo y dijo, eso no es para mí. No. Arrivederci, Pablo. Nos vemos. Algunos eruditos dicen que luego se restauró Demas, pero realmente la Biblia no nos comunica eso. Y Pablo refleja más bien el abandono de él. Y esto es un ejemplo de lo que ocurre, ya que la promesa del Evangelio, que es eterna, inmarcesible, hermosa, indescriptible, en la eternidad, en esta vida, no está exenta de dolor, aflicción, persecución. No es una promesa de una vida próspera. No es la promesa de una vida saludable. Más bien es una promesa es una condición. Termina siendo una condición. Sufre un poco de tiempo. Si sufres la aflicción un poco de tiempo, ese lenguaje se encuentra en Pedro y Pablo. Ellos entienden la necesidad de sufrir aflicción en esta vida. Y que Pablo entiende como algo temporal y una pequeña cosa en comparación al gran peso de gloria que le espera, a la recompensa que le espera. Es poca cosa. Así que cuando Él nos pone en una balanza, Él dice, esto no es gran cosa para mí. La gloria de Dios impera sobre todo.
Al final de esta oración, Jesús dice lo siguiente, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Y termina el punto allí. Esa es parte de la oración del versículo 27. Luego vendría la respuesta del Padre, pero aquí Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. Este es el propósito, meta e interés de Jesucristo. A Él no le interesa su paz particular, su bonanza particular. A Él no le interesa su prosperidad particular. A Él no le interesa, ay, me gustaría tener una familia. No, ese no es su interés. Esa no es su meta. Eso no es lo que mueve sus acciones. Lo que mueve la acción de Jesucristo es la voluntad de Dios, la gloria de su Padre. Es por eso que Él dice que esa es su comida, hacer la voluntad de su Padre. Lo que Él come diario es hacer la voluntad de su Padre, por encima de sus intereses. Y eso es lo que Jesús impera. La razón de nuestro vivir, por consiguiente, no puede ser menos que esta. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, hermano, termine su oración de la siguiente manera. Padre, glorifica tu nombre. Que tu nombre sea glorificado. No importa qué situación usted esté viviendo. Esa debe ser su meta. Esa debe ser lo que mueve sus acciones. La gloria del nombre de Dios. Luego Jesús recibe la respuesta del Padre con una voz del cielo. Y esta voz es comparable con aquel momento en que Jesús fue bautizado por Juan y que luego también tendría el evento de la transfiguración, y en esas dos ocasiones se escucha la voz del Padre hablando. Pero esta, que muchas veces queda en el anonimato, este evento también es frente a una multitud que escucha desde el cielo al Padre hablar y dice lo siguiente: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, lo hace en referencia a su propia muerte. Que en el camino al Gólgota el Padre sea glorificado. Que cuando los hombres vean la cruz, no digan locura, insensatez, digan gloria al Padre que ha provisto un cordero. Esa es la oración de Cristo y que debe ser también la nuestra. Nuestra oración debe ser esa. Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a estudiar, cuando salimos en nuestros días, ¿verdad?, de descanso y vamos a disfrutar junto a la familia. Padre, glorifica tu nombre. Aún en esos momentos de relajación, que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver una vida transformada, de tal manera que aunque usted estaba descansando feliz en Cotoba, viajando por volcán, ¿verdad?, usted pueda testificar a estas personas del gozo que el mundo no puede dar, que está en usted. Esa es la actitud que debe estar en cada uno de nosotros. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pues Padre contesta diciendo, ya ha sido glorificado mi Hijo, la obra sacrificial de mi Hijo ya ha sido glorificada. Pero aún en el momento que se aproxima, mi fulgor, mi majestad, mi gloria será claramente visible. Se reflejará. La obra de mi Hijo será exitosa.
No estará en la mesa discutiendo, se discutirá en la mesa, ¿tendrá éxito Cristo o no tendrá éxito? No, lo que dice el Padre aquí es, tendrá éxito la obra de mi Hijo. Cumplirá lo que ha sido prometido desde la eternidad y se ha planeado desde la eternidad. Calvino agrega y dice, es como si hubiera dicho, terminaré lo que he comenzado, porque Dios nunca deja imperfecta la obra de sus manos, como se dice en el Salmo 138, verso 8. Pero, como es el propósito de Dios, para evitar el escándalo de la cruz, no solo promete que la muerte de Cristo será gloriosa, pero también menciona con elogio los numerosos adornos con los que ya había sido adornada la cruz. ¿Qué adornos? No solo dice, la cruz será glorificada, habrá gloria en la cruz, sino que ella también será adornada. ¿Cómo será adornada? Con una iglesia que se erige en esa cruz, en la sangre derramada de Cristo en esa cruz, con un testimonio que no se queda en Jerusalén, sino que trasciende a todas las naciones, con una redención que no es solamente para el judío de las naciones foráneas, sino una redención para todas las naciones. Es una muerte no solamente para una nación, sino para todo el mundo. Cristo en la cruz ha pedido al Padre, dame las naciones. Y el Padre, deleitosamente, se las ha entregado. Estos son los adornos que glorifican la muerte de Cristo en la cruz. El alcance, el poder, el éxito de su muerte. El hecho de que estemos reunidos en Panamá, en el istmo de Panamá, que algunos científicos dicen que para esa época ni existía, es un gran logro de nuestro Dios. Cuando el Hijo dijo, Padre, glorifica tu nombre, y Cristo muere en la cruz, el hecho de que haya una iglesia en Panamá, de personas que meditan en la cruz, en el Cristo crucificado, es la gloria de Dios que adorna la muerte de Cristo. Esto es lo que nos quiere decir Calvino. Ahora bien, los versículos 29 hablan de la multitud que está rodeando a Cristo. Ahí están los griegos, pero también hay judíos, la gran mayoría. Y lamentablemente este verso es anticlimático, ya que podemos estar aquí meditando en las promesas y la oración de Cristo y viendo el compromiso completo de nuestro Señor, y de repente viene esa voz del cielo, del Padre hablando y testificando acerca del Hijo, de la veracidad de su obra y de su naturaleza, y de repente vienen los judíos y griegos y dicen, eso me parece que fue un avión que pasó. Parece que es el viento que está soplando y hace bulla. Es anticlimático la expresión de esta multitud, que dice, yo creo que fue un trueno, yo creo que fue un ángel que le habló a él. Era innegable para la multitud que habían escuchado la voz de Dios. Pero algo que quiero decirles, no quiero quedarme mucho tiempo aquí en este versículo, porque es una de las muchas expresiones bíblicas de la depravación del hombre y de la inhabilidad del hombre de poder escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos que para el hombre de corazón, que tiene corazón de piedra, para el hombre incrédulo, cualquier excusa es válida para no escuchar la palabra de Dios.
Para el hombre que no ha sido llamado, cualquier pretexto vale para ignorar la voz de Dios. No quiero meditar mucho en esto, pero eso es lo que el verso nos está enseñando. Ellos han escuchado la voz del Padre. Ellos han confirmado a través de la voz del Padre que para ellos es descabellado que el Mesías muera, es la voluntad suya. Es algo que tiene que ocurrir y que Él mostrará su gloria en medio de eso. Pero a pesar de eso dicen, ¿cómo fue? Ay, me lo perdí. Y eso pasa con nosotros. Sabemos lo que Dios ha dicho, conocemos lo que Dios nos manda, sabemos lo que Dios nos demanda. Pero cuando somos confrontados con ello, ay, yo no sabía, no había leído ese versículo, pero lo hemos leído. Conocemos la voluntad de Dios. Sabemos qué nos pide Él, pero nos hacemos, como decimos en buen panameño, los aéreos con la voluntad de Dios. Posteriormente, en el versículo 30 al 33, vemos la respuesta de Jesús a esta aparente confusión de la multitud. Porque es una aparente confusión. No escuché muy bien, creo que fue un ángel, creo que fue un trueno. Y Jesús contesta a la afirmación de los judíos, la multitud, que dice que fue un ángel que le habló a él. Y él le dice, no, esa voz que ustedes han escuchado, que claramente han escuchado, no es por causa mía, sino por causa suya. Ahora, ¿qué se refiere a estas palabras? Lo que Jesús dice es, esas palabras no vienen exclusivamente para mí, sino que están dirigidas para ustedes. Es para que ustedes escuchen la palabra de Dios. Es para que ustedes crean. Es para que ustedes disipen sus dudas acerca de mí. Recordemos que Jesús fue victoriado por estas mismas personas unos versos antes, llamándolo Rey de Israel. Y ahora están algo confundidos. Y es que cuando la enseñanza de Cristo, la enseñanza de nuestro Señor Jesús, va en contra de nuestras expectativas e intereses personales, se empieza a tornar algo incómoda la vida cristiana. La enseñanza de Cristo aquí muestra una excelente radiografía de lo que ocurre comúnmente en las iglesias. Efervescencia al principio y luego cuando empiezan las demandas, ay, bueno, no, eso no estoy tan así. Me gusta lo del amor, me gusta lo de la gracia, perdón incondicional, la bendición de Dios. Pero eso de compromiso, no, todavía no. Cuando sea bueno, como decía yo cuando era niño, cuando yo esté más viejo, entonces yo me comprometo con el Señor. Yo quería vivir mi vida. Y por más que son pensamientos de niño, aunque no lo digamos, sé que muchas personas dentro de las iglesias piensan así. Cuando Pablo dijo cuando era niño pensaba como niño, era una analogía para referirse a la inmadurez cristiana. Y hay todavía cristianos que pensamos como niños dentro de la fe cristiana. No queremos un compromiso con Él. Dice Jesús,
No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ustedes son los benefactores de esta palabra. Ustedes son los recipientes de las palabras de nuestro Padre, de mi Padre. Y el versículo 31 en adelante, al 33, nos dicen un poco de lo que logrará Cristo en su muerte. Porque los judíos en ese momento ya están diciendo que Cristo muere. ¿Qué es eso? O sea, el rey que muera, eso es una locura, eso es insensatez. ¿Cómo que muera? Y esta expresión que les estoy mencionando, estas dudas, van a salir posteriormente. Sale en el versículo 34 cuando ellos le dicen, pero espérate, nosotros hemos leído que el Cristo el Mesías va a ser eterno. Su reino será hasta la plenitud del tiempo. No puede morir. No puede morir el Mesías. Es por eso que Pablo dice, el Cristo crucificado es ¿qué cosa para los judíos? Tropezadero. Se tropiezan con el Cristo crucificado. Es una piedra en su camino. Pero Jesús dice, lo que su muerte va a obtener. Y dice lo siguiente, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Eso es lo primero que tomamos. Ahora significa ahora. Nun, el término, griego que se utiliza es nun y que significa ya. En este tiempo. No es algo que, bueno, poder después en adelante. El juicio inicia en el momento en que Cristo sea crucificado. ¿El juicio de quiénes? De sus enemigos. De sus enemigos. Serán juzgados. Ahora, usted dirá, pero, está un poquito complicado. ¿Cómo así que el juicio inicia ya? ¿No será en el futuro, en el sentido escatológico? Claro, cuando Cristo vuelva, como dicen los credos, como dicen las Escrituras en Timoteo también, Cristo volverá a juzgar a vivos y a muertos. Sin embargo, el juicio inicia ya en el sentido como lo expresa el Salmo 110. El Salmo 110, versículo 1 dice lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies. No dice Juan 3, no 16 solamente. Los que vienen después, que son altamente ignorados. No dice que el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que no crea la manifestación de Cristo en la cruz, de Cristo crucificado, ya ha sido condenado. El juicio ha iniciado ya. Ya ha iniciado. Nótese que ese capítulo 3, también el verso 15, habla de la necesidad de que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado. Segunda cosa que dice el texto, versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bien, en este versículo podríamos hacer una serie entera. Pero créanme que estoy tratando de controlarme aquí. ¿Qué significa que Satanás será echado fuera en el momento de la crucifixión de Jesús? ¿En qué sentido será echado fuera? ¿No será luego en la segunda venida de Cristo, ya a nivel escatológico, que Satanás será lanzado al lago de fuego? ¿No será hasta allá eso? ¿A qué se refiere con ser echado fuera? La palabra echado fuera se ve muy comúnmente también cuando Cristo, ¿verdad?, echaba fuera demonios de las personas, de los endemoniados. Que para el tiempo de Jesús hubo literalmente una propagación, un exceso, por decirlo así, de endemoniados. Habían endemoniados en cada esquina.
Y el capítulo 12 de Mateo nos habla acerca de esa acusación de los fariseos porque él estaba sacando demonios a diestra y siniestra de nuestro Señor Jesús. Y los fariseos, ya cansados de las grandes maravillas de nuestro Señor Jesús, le dicen a él saca a estos demonios por el poder mismo de Beelzebú. Y hay una palabra muy interesante, la respuesta de Jesús. ¿Cómo es eso? El argumento de Jesús, ¿cómo es eso que Beelzebú, Satanás, está en contra de su propio reino? ¿Cómo es que Satanás echa fuera a Satanás? Nótese eso. Lo que está diciendo es que Jesús, y luego hace una analogía, ¿verdad? El hombre fuerte. No se puede, ¿verdad?, entrar a esa casa si no se ata al hombre fuerte primero. Lo que Jesús está diciendo en esa porción, esa respuesta, apología en la argumentación de los fariseos, es que el reino ha sido establecido en su llegada, ¿verdad?, en su ministerio público. El reino ha sido establecido. Las tinieblas ya no gobiernan sobre los hombres, sino que Él gobierna sobre los hombres. Y Él está venciendo a Satanás, sacándolos de la vida y las almas de los hombres, echándolo fuera de cada uno de los hombres. A eso se refiere este texto cuando dice Satanás será echado fuera. Pero esto no es un evento inmediato, ya que cualquiera podría decir, entonces si significa eso, quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, todos, ¿verdad?, no tienen más el engaño de Satanás. Y aquí es donde sale este argumento muy popular, que todos sabemos y conocemos. ¿Cómo es que Satanás ha sido echado fuera? Yo lo veo muy feliz, campante, haciendo desastre por ahí, ¿verdad? Y Calvino tiene una opinión sobre esto. Para no extenderme más, he citado a Calvino. Calvino dice, si Satanás ha sido expulsado, por lo tanto, el mundo es rescatado de su rebelión y puesto bajo obediencia al gobierno de Dios. Cabe preguntarse, ¿cómo fue Satanás expulsado por la muerte de Cristo, ya que no cesa de hacer la guerra continuamente? En otras palabras, como todos podemos ver, yo lo veo haciendo de todo aquí, ¿no? Inmoralidades, asesinatos. Yo no veo el gobierno de Dios todavía, dirá alguno. Pero Calvino tiene una opinión sobre esto y dice, respondo, esta expulsión no debe limitarse a un periodo corto de tiempo, pero es una descripción de ese efecto notable de la muerte de Cristo que se manifiesta diariamente. ¿En qué sentido diariamente? En que así como Jesús echaba fuera los demonios de las personas, usted cuando va a predicarle a su vecino, usted cuando le va a predicar a un colega, a un amigo o a su familiar, usted está extendiendo la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Satanás es echado fuera de casas, de familias, de personas, cuando el evangelio del reino es predicado. A eso se refiere. Y es por eso que es necesaria la muerte de Cristo. Porque así usted va a testificar de que hay un Cordero que quita el pecado del mundo. A eso se refiere Jesús. Y luego dice la tercera promesa que vemos de su muerte, la glorificación de Cristo traerá a todas sus ovejas al redil. En ningún momento de la Biblia se pone en duda esto. La Biblia deja claro que todos aquellos que crean que sean elegidos por nuestro Dios, vendrán a Él en la manifestación de Jesucristo. Creo, particularmente, usted verá que el versículo dice, cuando sea levantado Jesús, si es levantado Cristo, todos serán atraídos a mí. Primero hay dos aclaraciones. Sí, atraer es el mismo verso, el mismo término griego que se encuentra en el capítulo 6, verso 44 de Juan, que es traer, que se traduce mejor como arrastrar, es ser arrastrado a Cristo. Esto no va en contra de nuestra voluntad, sino que es una forma de expresar la potencia,
el poder de la transformación de los corazones de los hombres que van a ser vencidas sus voluntades que están en contra de Cristo. A eso se refiere. La potencia de la palabra es utilizada para explicar el poder que vencerá las voluntades que van en contra de Cristo, para hacerlas dóciles al Señor. Esa es la intención. Y es el mismo término que se usa acá, el término es helko. Helko para expresar que van a ser atraídos o traídos a Él, a Cristo, cuando Cristo se ha levantado. Ahora, el término levantado normalmente se utiliza también en Juan 3, ¿verdad? Cuando dice que el Hijo del Hombre será levantado. ¿Pero qué significa? ¿Significa su cruz? ¿Significa su ascensión? ¿Qué significa? Yo hago una referencia acá y digo que es la glorificación del Hijo, la glorificación de Cristo. Y no me refiero con eso solamente a la ascensión, me refiero a todo el proceso. Su muerte en la cruz, ser levantado en la cruz, ser levantado el tercer día, su ascensión y su glorificación a la diestra del Padre, su coronación. Se refiere a todo esto. Y eso es equiparable y relacionado a lo que los otros versículos también dicen en Juan, que dice, aún no habían entendido los discípulos algunas cosas, cuando, por ejemplo, que no entendían que era el templo que iba a ser destruido, y también hace unos capítulos atrás, cuando también ellos no comprendían las enseñanzas de Jesús, hasta que Cristo fue glorificado, y entonces ellos entendieron. El capítulo 7 de Juan nos dice que cuando Cristo sea glorificado, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros, decía los apóstoles, y entonces ellos tuvieron entendimiento de las palabras que Jesús les enseñó. Para eso es que ese es el punto clave y que quiero hacer notorio. Jesús demuestra en el versículo 32 que su glorificación tendrá éxito. Él verá el fruto de su trabajo y él estará satisfecho con el fruto de su trabajo. Su muerte es específica y particular. Él no verá hay un montón de gente que no ha creído en mí. No. Él verá el fruto de su trabajo y estará satisfecho. Porque aquellos que ha llamado desde la eternidad, ellos responderán positivamente a la cruz. Y por último, mi querido hermano, quiero ver estos últimos versos del versículo 34 al 36. Para culminar, la gente le responde, como les mencioné, dudando acerca de la veracidad de sus palabras, acerca de la necesidad de su muerte. Ellos le dicen, la ley habla acerca de la eternidad de Cristo, del Mesías, y no veo que la muerte se relacione con su reinado, con su reinado. No veo ninguna de estas cosas en la ley. Ellos obviamente ignoraban parte importante de la ley, los profetas, y nótese que cuando ellos hablan de la ley no se refieren al decálogo, ni tampoco a los 5 primeros libros de la Biblia, se refieren a la ley y a los profetas, ya que estas menciones comúnmente se encuentran en los profetas, las menciones del Mesías. Entonces Jesús contesta y reposta estas declaraciones y él le da una lección de la naturaleza, ¿verdad?, doble de Jesús y la relación hipostática de la dos. No lo hace. Él no da doctrina allí. Cuando ellos se preguntan ¿cómo es posible que el Mesías, que es eterno, muera?, Jesús no le dice, mire, lo que pasa es que hay una doctrina, ¿verdad? Que, bueno, después se va a discutir en la historia de la iglesia, pero hay una doctrina, ¿verdad? La doble naturaleza mía, ¿verdad? Soy verdaderamente Dios, verdaderamente humano, y por eso pues puedo morir y puedo seguir siendo Dios. No, Jesús no hace esto. Jesús simplemente le dice, tienes que creer. Tienes que creer. Eso es lo que le está diciendo. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Anda entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Mi querido hermano, la exposición de Cristo no es una opción. Creed es imperativo, es una orden de Cristo. En otras palabras, sí, es un mandato de Cristo. Creed. El Evangelio, mi querido hermano, no solamente es una súplica y un ruego de parte de nosotros al mundo que se reconcilie con Dios, sino que también es hacer eco de los mandatos de Cristo. Cristo demanda al mundo: creed en mí, creed en mí, arrepentíos de sus pecados. No es una opción, es una orden. Así que sí, el Evangelio son buenas nuevas, son noticias. Es una noticia agradable y gozosa para los llamados, pero también es un ultimátum para el mundo. Si el mundo no responde positivamente, les espera las tinieblas. Y las tinieblas son muy, muy densas. Las tinieblas es como navegar en medio del océano, en una tormenta, sin brújula. No saben a dónde van y no saben dónde están. Esa es la condición de aquellos que no creen en Cristo, la luz que aún está entre nosotros. Hoy tenemos luz, hermanos. Mañana no es una opción. Es hoy. Y ese debe ser un elemento importante en nuestra exposición del Evangelio. Amigo mío, mañana no es una opción. Hoy es el día. Y eso es lo que dice Cristo. Porque alguno podría decir: no, pero Señor, la luz se va a extender después de tu muerte, cuando Cristo, el Espíritu Santo venga en el aposento alto y tus discípulos esparzan la luz. Jesús no está pensando en eso. Jesús le está diciendo: ustedes tienen una oportunidad hoy que no van a tener mañana. Porque una vez que las tinieblas los atrapen, no podrán salir de ellas. Eso es un ultimátum de nuestro Señor Jesús. Pero al mismo tiempo, este ultimátum tiene promesa y tiene propósito. Debemos creer en la luz mientras la tengamos para que seamos hijos de la luz. ¿Qué significa esto? Termino con las palabras de J.C. Ryle. Dice lo siguiente: nuestro tiempo para hacer el bien es breve y limitado. Asegurémonos de utilizarlo bien. Caminemos entre tanto que tenemos la luz. ¿Tenemos Biblias? Tenemos Biblias. No descuidemos su lectura, dice J.C. Ryle. Se nos predica el Evangelio. No vacilemos entre dos opiniones, sino creamos para salvación de nuestras almas. Tenemos días de reposo. No nos malgastemos ociosa y despreocupada e indiferentemente, sino que pongamos todo nuestro corazón en utilizarlo sagradamente y obtengamos buenos dividendos de ellos. Todo esto que acabo de mencionar y que acaba de mencionar J.C. Ryle son bendiciones de gracia de parte de nuestro Dios. La palabra de Dios que no merecemos en nuestras manos. El Evangelio predicado. Usted solamente tiene que hacer clic y escuchará una predicación del Evangelio. Usted puede escuchar el Evangelio todos los días. No lo menosprecie. Y usted puede congregarse, tiene una iglesia donde congregarse. Conozco una familia en Los Santos que no tiene iglesia y que me llamaron y se alegraron de escuchar a un reformado más. Y ellos se sintieron que no estaban solos. Pero allá no hay iglesia. Tampoco en Veraguas. No hay donde congregarse. Y la única iglesia donde ellos iban, los miran mal por lo que creen. ¿Por qué menospreciar esa oportunidad cuando la tenemos? No nos dejemos atrapar por las tinieblas, hermanos. Mientras tengamos luz, sigamos, creamos y comprometámonos
con la luz de Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Sabemos y entendemos que tú nos has hablado hoy. Es tu palabra hablada, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Por favor, oh Dios, que no pongamos justificaciones como lo hicieron las multitudes o excusas delante de ti, a tus mandatos, a tus palabras, Señor, sino que podamos recibirlas con espíritu manso y serviciales a ti, Señor. Que podamos comprometernos con tu causa, porque es el avance de tu reino, es la victoria de tu obra redentora, que alcanza a las multitudes, que alcanza a las naciones. Ayúdanos, oh Dios, a hacer eco de tu palabra y a ser reflejo de tu luz, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.